Muy bien, profesores. Estamos nuevamente aquí con esto lo que les había platicado un poco del estoico Séneca sobre su libro, sobre la brevedad de la vida. Y en efecto, hay tintes dramáticos y nos recuerda precisamente la ópera. Fíjense que hubo por ahí un dramaturgo de ópera llamado Richard Wagner. Fue amigo de Nietzsche, un filósofo que se volvió loco. Pero curiosamente, Richard Wagner en sus obras, por ejemplo, de trágicas, eh, a través del teatro, mostraba precisamente una de sus obras famosas, se llama El ocaso de los dioses. Menciona ese tipo de añoranza de lo que fue, no añoranza de lo que va a pasar, sino lo que ya pasó, ¿no? La añoranza de lo que ya fue. Y me imagino precisamente que eso está dentro de nosotros. Es decir, no me preocupo tanto de lo que ya pasó, sino lo que pueda pasar conmigo el día de mañana. Entonces, aquí precisamente pueden ver al propio Séneca muriendo por su deber moral. Bueno, si yo fuera Séneca me hubiera largado de Roma, ¿no? Pero bueno, cada quien con su deber, su deber totalmente ético. Muy bien, entonces dentro, como les había platicado, el propio, el propio neoclásico estaba como en contra del barroco por la saturación de ese tipo de espacio de arte y también se asoció un poco con el punto de vista religioso. No se pintaba como aspectos más de la vida común, más de la vida, de las circunstancias que vive cada una de las personas, el amor, el desamor, la infidelidad, etcétera. Por lo tanto, este movimiento artístico, que estuvo en contra del neoclásico, por supuesto, estuvo en contra de este tipo de movimiento, el rococó y el propio barroco, aquí surge este movimiento que tuvo una breve, simplemente una breve descripción, pero desapareció. Todavía se sigue viendo, claro está, en esas grandes casas donde cuando ustedes puedan entrar ven un cuadro gigante de la mujer de la casa, ¿no? En un grandes vestidos, como esa película Lo que el viento se llevó, etcétera. Ven esa mujer que está ahí, ¿no? Entonces, aquí vemos característica de este movimiento artístico que surge en Francia. Recuerden, 1789, el 14 de junio, espero no equivocarme en ese tipo de mes, 1789 se da lo que es la toma de la Bastilla, ¿no? Eh, el propio rey huye y pues todo el poder se toma en Francia, se da la Revolución Francesa y surge ahí toda esa concepción que va a dar como resultado la época de la Ilustración o el siglo de las luces. Y eso va a dar como resultado lo que va a ser la Ilustración, ¿no? A partir ya del siglo XVIII donde va a venir Voltaire, de Alembert, Diderot, con la enciclopedia, etcétera, etcétera. En ese ambiente de burguesía, de conservadores, etcétera, surge este movimiento que tuvo vigencia a partir ya fuerte, unos 100 años, y luego desapareció. Vemos aquí la esposa de Alexander Roslin, uno de los Países Bajos, que pintó a su propia esposa, y aquí vemos precisamente, claro, a su esposa, pues, ¿no? Muy provocadora. Curiosamente, precisamente este tipo de arte, sus características es que se ve con grandes vestidos, muy excesivo, pero sobre todo como una forma también de provocar al que lo está mirando, ¿no? Y eso también, recuerden que este tipo de arte tuvo mucha fama, perdón porque lo diga, tuvo mucha fama también en los ambientes de lo que se podría decir la prostitución de ese entonces. ¿Por qué? Porque recuerden que el tema de la pornografía también es un tema delicado, peligroso también. Ahorita actualmente se consume pornografía, pero de otro tipo de cómo se da a conocer a través del Internet, ¿no? En ese entonces se daba a conocer a través de la pintura, la pornografía también. Entonces, este tipo de arte, como está muy aspecto de erótico, etcétera, también funcionaba de esa forma, ¿no? Entonces,
había mujeres que se vendían a través del arte. Ah, mira, te vendo esta mujer, la acabo de pintar, cuánto ofrece, etcétera. Una subasta terrible, claro, está muy triste, pero sigue suscitándose. Muy bien, aquí pueden ver la esposa de este pintor y pues tiene cierta sonrisa de pícara, ¿no? Entonces imagínense, esto precisamente es el arte que menciona el autor, que el propio neoclásico iba totalmente en contra de este tipo de corrientes. Ustedes me dirán y darán su punto de vista sobre ese punto. ¿Tienen algún comentario, profesores? Ahora entiendo una obra que se llama, creo, el Columpio, donde está una dama columpiándose con grandes vestidos y abajo están unas personas observando. Ah, pues es esa, perdón. Exactamente, sí. Adelante, adelante, profesor, adelante. No, se me vino la imagen, dice, pues ahora entiendo que esto es rococó y lo que está mencionando, lo que lleva detrás, la pornografía sugerida, provocadora, este, pues rica también, ¿no? Sí, por Sería todo. supuesto. Sí, adelante, profesor, adelante, adelante. No, digo que sería todo. Sería como que uno de los temas de ese momento. ¿Cuál profesora? Digo que sí, sería como uno de los temas de ese momento, el que fuera, como dice, que tuvieran algo provocador es, en su, sí, en las pinturas. Ese es el tema principal. Sí, profesora. Sí, por ejemplo, el tema de este tipo de arte es que es un arte para los ricos, no, no pierdan de vista. Es decir, por ejemplo, el tema del neoclásico se podría decir que es tema para todo público, ¿no? Se puede entender cómo el hombre a través de su razón, porque el neoclásico es retomar griego y romano, el hombre a través de su razón puede conquistar o llegar a conquistar su salvación, ¿no? Pero en el caso de esta obra de arte es más para la gente rica, para vida principesca, para reinas, etcétera, etcétera. Este tipo de arte no era apto para todo público, ¿eh? Es decir, tener, por ejemplo, la pintura de una doncella que tú ibas a comprar o tu amante, significaba precisamente, pues, cierto tipo de capital y demás, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que menciona. Sí tiene razón, profesora Sandy, era muy provocadora, pero también un aspecto también para esconder conceptos, ¿no? Para esconder ciertos secretos, ¿no? Adelante, excelente, profesora. Adelante, profesora Maray. Sí, exactamente eso era lo que iba a decir, profesor. O sea, eh, este arte, como se dice, era para los ricos, pero en el fondo, o sea, cambiaba la forma, pero el fondo era lo mismo. Porque si vemos, ¿cómo se llaman eso? No eran, em, ¿cómo se llaman? Los cartelones o en unas revistas o en algunos panfletos había un poco más así como esas escenas provocadoras, un poco más explícitas, ¿no? Ah, los carteles Sí que lo vimos. este, No me acuerdo ahorita que del vimos esos carteles. chaparrito, del Sí, conde de la, ay, no. ¿no? ¿No es el Sí, me Marqués de quiero Sade? acordar y no me Tú los acuerdo. pusiste. Ajá, Sí, yo lo expuse. yo lo expuse, me estoy queriendo acordar. Sí, es que eso me hizo recordar el tema y por eso estoy tratando de carburar el cerebro. No, Ah, no se me viene. de la Croix. De la Croix, Ándale. no, pero había otro, había No, otro. no, de la Croix no. Ese No, es ese lo expuso Sandy de Lacroix. romanticismo, ¿no? Ajá, Sí, no. Sí, no, sí. fue otro. Pero bueno, ahorita me acuerdo. Pero bueno, en esas revistas, en esos cartelones, Es Toulouse-Lautrec. Ándale. Toulouse, sí, el chaparrito, el chaparrito. Sí. El condenado Este, chaparrito. sí, entonces, ese sí era un arte para todo el público, escenas más explícitas, o sea, los temas que se abordaban, pues no eran secretos, ¿no? O sea, ahí se estaba todo. Pero
o sea, ese era el fondo y no cuidaba mucho las formas. En este arte o en esta obra vemos, y en el movimiento en general, ¿no? Del rococó, que es como usted dice, es provocador, que al final es de forma muy delicada, muy elegante, cuidando las formas, tocan el fondo, que es ese deseo lujurioso que todos, ese instinto animal, ese, ¿cómo se llama eso? Em, pues sí, Lujuria. la lujuria, los secretos, como usted dice, ¿no? Hasta mensajes que se quieren transmitir de manera muy, muy elegante. Entonces, pero el fondo es lo mismo, que al final es lo mismo, solo que cuidan las formas. Totalmente, profesora. Recordando, por ejemplo, lo que comentó John Bowen en su segundo volumen, Historia de la Educación Occidental. Él analiza el tema, por ejemplo, recuerden que, por ejemplo, siglo XVII, siglo XVIII, toda la burguesía francesa, inglesa, alemana, lo que hacían más eran los bailes de salón, ¿no? Y esos bailes de salón terminaban en orgías, ¿no? Pero curioso, recuerden que esas orgías también eran orgías anónimas. ¿Qué significa esto? Que utilizaban máscaras, ¿no? Mm. Máscaras que representaban óperas, como si fuera una representación artística, pero no sabía, era anónimo El perfil. exactamente, para que no saliera, pues ahí, imagínense un escándalo, etcétera. Pero sí, había mucha lujuria en ese tipo de vidas de mucho dinero, ¿no? Entonces, eso pues no era nada clásico, nada de tema racional, era más pasional, más de sentimiento, pero Instinto, totalmente el más extremo. instinto animal. Fíjense que hay una película, creo que es con Tom Cruise, sale también ahí, él es médico y creo que una secta, me parece, lo invitan a un club y hacen precisamente ese tipo de ritual con máscara, pero a través de orgías. Eso todavía se da, ¿eh? No lo Ah, pierdan de sí, vista, profesores. Todavía se da en algunas sectas muy peligrosas porque hay mucho poder y el que tiene mucho poder ya la satisfacción de la vida, que por ejemplo nosotros vivimos pues vidas comunes, ¿no? Pero vidas con felicidad, ¿no? Hacemos esto, con etcétera, ¿no? sentido. Sí, tiene sentido, pero pues hay gente que no le es suficiente y terminan haciendo sin fin de cosas, comiendo carne humana, sin fin de... Y eso Es que tratan de precisamente, llenar, profesor, perdón que lo sí, interrumpa, es que dice que es los vacíos del ser no se llenan con los del tener. Entonces eso habla mucho de sus vacíos, o sea, que tienen ese tener y tener lujos y tener esto y tener lo otro, están queriendo llenar un vacío que es el ser, lo que ellos son, que no se encuentran, no se hallan y lo quieren llenar con los del tener. sí, sí, lo comentas bien, profesora Maray. Nosotros sabemos muy bien que hay que vivir para alguien, no para algo. El que vive para algo está irremediablemente en un vacío. Si yo, por ejemplo, trabajo pensando que el trabajo me va a ver el día que yo esté ya enfermo, no me va a ver por mí. Dígame si cuando uno trabaja en una empresa, uno trabaja duro, se desvela y luego te dice, lo siento, ya no eres, te vamos a correr. Y en menos de una semana alguien ya está en tu puesto, hasta está cobrando menos que tú y hace mejor tu trabajo, ¿no? Ya. Eso es precisamente, yo creo que el análisis del día de hoy, de este tipo, el neoclasicismo, etcétera, es que aprendamos a vivir para alguien, no para algo. Y hay que ver y hay que diferenciar también cuáles son los medios y cuáles son los fines. El trabajo es un medio, no es un fin. ¿Un fin cuál sería? Ir a la playa con mi familia, por ejemplo, estoy en mi casa, oye, voy a ver una buena película, estoy ahí con, no sé, a lo mejor conmigo misma, conmigo mismo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo con mi esposa nos gusta ir a la playa, ¿no? Hacemos natación, vamos a nadar, ¿no? ¿No? Aunque somos tortugas, ¿no? Pero ahí vamos nadando, ¿no? Pero esos son fines, ¿no? Eso tiene secuencia de felicidad. Pero imagínense estar en esos lugares,
enmascarado, masoquismo, etcétera. Pues no, no. Realmente eso causa, a lo mejor una satisfacción de momento, pero causa también un vacío. Vivimos en la era del vacío. Hay un vacío aquí tremendo, ¿no? Se gasta más, se endeuda más y resulta que no son fines, son medios, ¿no? Pero bueno, Porque volvemos a querer llenar los vacíos con tener y tener y tener. sí, totalmente. Eso lo dijo Schopenhauer, un filósofo que por ahí tiene un libro que se llama El mundo como voluntad y representación. Le llamó él una pasión inútil, ¿no? Sí, es una pasión inútil totalmente, pero, ¿no? Qué mejor caminar con alguien que amas, ¿no? En un parque tiene mayor relevancia estética que estar ir comprando, ¿no? Claro, comprar de vez en cuando ayuda. A mí, yo, por ejemplo, me encantan los libros, ¿no? Pero no soy coleccionista de libros, soy lector. Leo, compro y leo, porque otros son coleccionistas, yo no soy coleccionista, ¿no? Entonces, pues así es, ilustres profesoras, profesores, profesoras. Vamos a seguir. ¿Qué les parece? El tiempo se va. Bien, ya para dejar un poco aquí esta corriente de la provocación, aquí vemos a Johann. Este, curiosamente fue antropólogo, lo mencionan ahí en el texto. Recuerden que la antropología también ha jugado un papel importante. Actualmente, por ejemplo, los que estudian educación les dicen, eso no lo digo yo, lo dijo Foucault, Michel Foucault, en su libro Arqueología del Saber, así se llama el libro de Michel Foucault, Arqueología del Saber, dice que todo educador es arqueólogo. Tiene razón, porque ¿qué hace el arqueólogo? Quita el pasado, desempolva, es ese polvo que tiene ahí algo oculto, una información. Este antropólogo es lo que hizo, desempolvó esos pilares, esas construcciones antiguas, y fue uno de los representantes. De hecho, por ahí tiene un tratado de historia del arte que llevó a cabo precisamente uno de los representantes del neoclasicismo. Llevar, desempolvar todo este conocimiento y llevarla a este presente. Si alguien de ustedes va, por ejemplo, al Vaticano, que es uno de los centros más visitados, luego viene eh, el Templo Mariano de la Virgen de Guadalupe, es el segundo más visitado, si ustedes le echan vistazo, tiene también esa forma. Claro está que ahí hay totalmente lienzos, etcétera, etcétera, pero Johann, no se le olvide este nombre, fue uno de los representantes arqueólogos de volver a retomar lo clásico para este tiempo, ¿no? Curiosamente, fíjense, ya pasó muchísimos años y sigue hablando de los griegos. ¿Quién demonios fueron los griegos? ¿Qué hicieron? Muchas cosas totalmente maravillosas. Muy bien, ya para ir terminando, y Luz, nos falta 7, ya me pasé un poco, profesores, me pasé ya algo. Bien, vamos ya con uno de los edificaciones representativas en México, la Academia de San Carlos, que actualmente es la Escuela Nacional de Bellas Artes, pertenece a la UNAM. Actualmente esta institución, este recinto, pertenece a la UNAM. Yo en su momento tuve la oportunidad de ir una semana a tomar clases con un profesor que nos daba arte en el seminario, cuando yo estuve en el seminario. Ahorita soy mundano. Tuve la oportunidad precisamente de ir a la Escuela de San Carlos, un lugar bello. Hay esculturas, en efecto, el Zeus, eh, sin fin de esculturas ahí que está totalmente maravilloso, y curiosamente ese es un recinto neoclásico, totalmente. Actualmente bueno, se enseña la licenciatura en arte, en escultura, el posgrado también, que pertenece al departamento de la UNAM. Si alguien quiere ir a ver, adelante, van a ver eh, ciertas construcciones, ciertos recuadros, ciertas esculturas, Los que arcos es de medio punto, exactamente, exactamente brillante, brillante, profesora, los arcos, ¿no? los arcos de Curiosamente. medio punto. Y Ujú. curiosamente esos Muy arcos bueno. también están dentro también de algunas explanadas de las iglesias, ¿no? Esos tipos de arco que nos recuerda precisamente como una puerta, ¿no? Entrar a esa parte desconocida. Es impresionante realmente, claro, mucha arquitectura. Y si ustedes van,
van a ver ese tipo de esculturas sobrias, pero reflexivas, ¿no? Por eso ahora sabemos por qué iba en contra del rococó. No es nada, se podría decir, sí, hay cierto erotismo, claro, no podemos negar, pero te invita a la reflexión, ¿no? Por eso si se dan cuenta, por ejemplo, la mayoría de las pinturas que ustedes ya la revisaron en el barroco, cuando se iba a pintar la Virgen María, era un tipo de pintura muy, muy reservada, ¿no? Nada provocadora, porque imagínense más una María provocadora, cuidado, cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Es decir, siempre reservada, siempre en ese punto. Todo eso parte de ese proceso precisamente. Muy bien lo comentó la profesora Maray, excelente. Bien, hablamos ya de 1781. En ese entonces Carlos III se funda la Academia de San Carlos, una forma de llevar a cabo el arte, pero con el objetivo era, curiosamente, llevar el arte a todo público. Llevar el arte a todo público, así como les mencioné, la Pontificia de México, la Real y Pontificia de México, que está en Tlalpan. El objetivo precisamente enseñar teología, filosofía. Aquí el objetivo es llevar el arte a todos, hacer arte, ¿no? Entonces, vemos el primer profesor que llega a España, José de Ibarra, también tenemos a el propio Jerónimo Antonio Gil, que fueron precisamente uno de los directores del Departamento de Arte en esta localidad. Claro, vimos ya lo que fue bueno, prácticamente lo que fue más adelante la propia revolución en México, y ya todos estos recintos pasaron a ser ya totalmente pues propiedad de México, ¿no? A partir de la revolución o del grito de independencia en 1810, etcétera, etcétera. Y ya vamos a ir viendo ya con el plan de Iguala 1821 que ya estos recintos pasan a ser propiedad de la nación. Pero todavía sigue vigente la tradición y la herencia española en México, ¿no? Entonces, si alguien quiere ir a la antigua Academia de San Carlos, que actualmente es la Escuela Nacional de Bellas Artes, adelante, puede llevar, por ejemplo, el joven Alexis, llevar ahí pues, a su novia, hacer por ahí algún recorrido, quedar bien, no sé, joven Alexis, tú tendrás tus estrategias hablando muy, muy de ideología del género, muy machista, ¿no? No, algo así, no, profesor. Tus estrategias de Sí, seducción, de claro. conquista. De hecho, quería comentarle que voy a ir a un Sí, restaurante, aquí que se llama Café Tacuba, que es del siglo, estaba viendo del siglo 10, no, bueno, igual, del siglo XVII me parece, o no sé, qué data el sí, edificio. Ajá. Y ya les pues, estaré, a ver si les comparto algunas fotos. pues estaría muy bien, ilustre profesor, muy bien. Y claro, ya ahorita ya tienen ustedes un ojo clínico en el tema del arte, ir checando cómo está la construcción. Recuerden, eh, si pueden andar por el Zócalo, en la mayoría de algunas construcciones, como la mía, son construcciones de tintes religiosos, van a ver un escudo en latín, ¿no? La mayoría de los escudos hacen alusión a San Benito Abad, ¿no? Recuerden que San Benito vivió en el siglo V de nuestra era y él fundó precisamente los benedictinos, también la orden que llegó también a México, los benedictinos. Y van a ver un escudo en latín, precisamente, curiosamente, en la mayoría del arte que viene en el Zócalo, por más que se hable de laicismo, hay mucha religión hasta en la pared, ¿no? Hay mucha religión en la pared. Bien, eh, aquí tenemos también otro representante de la Escuela de San Carlos, José Antonio González. Se llevaron a cabo también retomando lo que fue ya para terminar, profesores, porque casi ya viene su clase. Ya ni les di receso, lo siento mucho, profesor. No, sí está difícil. No Eh, pasa nada, profesor, no se preocupe. sí, ya para terminar, gracias. Recuerden que lo que fue la Edad Media, hubo dos fenómenos importantísimos que aquí está representado. Bueno, se llamó las siete artes liberales. Siete artes liberales, llamadas escolástica. Por un lado tenemos Trivium,
gramática, retórica y dialéctica. Trivium, 3, ¿no? El paquete de 3, ¿no? El currículo de la Edad Media. Gramática, retórica y dialéctica. Trivium. Quadrivium. Gramática. Ajá, gramática, retórica y dialéctica. Trivium, 3 en latín, 3, ¿no? Por ejemplo, quadrivium, aritmética, música, arte, lo que fue filosofía y geometría, ¿no? Por eso se le llama quadrivium, cuatro materias, ¿no? ¿Qué? Quadrivium, Ok. quadrivium, 4. Esa cierta arte liberales se ve representado aquí, porque cuando hablamos de escultura también hablamos precisamente del tema de retomar las ciertas artes liberales. Por lo tanto, aquí en México se va a cabo ya un proceso de que los alumnos, pues el que debe de estudiar, pues lo debe de hacer y tiene que adquirir el conocimiento. Actualmente hay muchos grabadores, o se podría decir curadores en México. Hay muchos curadores, los que dan mantenimiento a las obras de arte, ¿no? No cualquiera puede dar mantenimiento, no cualquiera, por ejemplo, vas a una iglesia y ves, por ejemplo, pinturas en la pared, no cualquiera puede pintar. Si lo haces, te van a levantar una denuncia el Instituto de Antropología e Historia. Debe de ir un especialista. ¿Y de dónde sale? Precisamente sale de este tipo de estudio, porque requiere un cierto cuidado las obras de arte, ¿no? Entonces, aguas con eso. Ha habido por ahí también muchos escándalos de algunos que hacen grabados y que no tienen cuidado y lo hace cualquier persona. Y pues ya ves que les platico un poco de lo que va a ser en los remedios este recinto, esta iglesia que está en Naucalpan, que pintaron parte de la bóveda y había pinturas del siglo XVII. Sí, se pintó con cómex, ¿no? Con pintura con pintaron todo. ¡Qué Eh, sacrilegio! sí, Sí. por supuesto, y fue demandada a la iglesia, claro, ahorita ya se arregló todo, pero imagínense nada más, ¿no? Ya lo habíamos platicado precisamente el Palacio de Minería de la Ciudad de México, esto ya se los comenté, tinte neoclásico, de Manuel Tolsá, y aquí vemos ya la fecha, esta forma también austero, pero que nos representa. Si ustedes le echan un vistazo a la construcción desde la Ciudad de México, ven que tiene muchísimo recorrido en este tema precisamente de el proceso de lo que fue este tipo de periodo, ilustres profesores. Me hizo falta más presentaciones, pero lo vamos a ir terminando la siguiente sesión. Vamos a entrar ya con el Porfiriato, el Palacio de Bellas Artes, vamos a revisar también el Paseo de la Reforma y vamos a ir viendo otros movimientos como es el romanticismo, como es la ilustración y como es el realismo actualmente. Y vamos a terminar con la decadencia del arte contemporáneo, ¿no? Muy bien, profesores, gracias. Creo que ya se van a la clase, ¿no? Ya se van a su otra clase. Sí. Muchísimas gracias. Esta semana les envío ya sus calificaciones, no se preocupen. Sí, gracias. Gracias, profesor. Bye bye, Hasta cuídense luego. mucho. Bye Bye, bye. buen fin de Igual. semana. Bye. Bye Gracias, bye. maestro. Bye, gracias.